Lo que vamos a desarrollar en este video sería el tema de costo del capital, que está dentro de la materia Finanzas de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. En este caso vamos a usar las filminas del profesor Eduardo Quiroga para la presentación. Y bueno, para dar una introducción, vamos a empezar diciendo que, como vimos en videos anteriores, la dirección financiera tiene como función principal obtener los recursos necesarios en cuanto a la cuantía, costo y plazo para financiar en todo momento las inversiones que determina la alta dirección cuando decide el volumen y composición del activo. Acorde a esto debemos optimizar la otra decisión, que era la proporción entre pasivo y patrimonio neto para financiar justamente el activo que queríamos. Entonces, ¿qué logramos haciendo esto? Bueno, contribuir a la creación de valor y justamente obtener ese objetivo empresario que es maximizar el valor actual del capital propio invertido. Estas responsabilidades que tiene la dirección financiera recaen por un lado en el origen de los fondos y por el otro en las aplicaciones que vamos a hacer de los mismos, como también sus asignaciones a las distintas actividades que tenga la empresa. Para analizar las distintas decisiones financieras, tanto en la toma como en la aplicación de los fondos, los libros de finanzas suelen clasificar las decisiones en de corto y de largo plazo. Las de corto plazo son decisiones sobre los activos corrientes. Serían decisiones sobre la cantidad de bienes de cambio, deudores, todo lo concerniente a capital de trabajo, el capital circulante, etc. Estas finanzas de corto plazo también suelen ser definidas como finanzas operativas, es decir, que se encargan de toda la operatoria diaria que depende de la estacionalidad, del trabajo, etc. Y lo que atiende es todas las cuestiones sobre el funcionamiento de la función financiera. En cambio, las finanzas de largo plazo o finanzas estructurales se enfoca más en las decisiones sobre el capital inmovilizado y los recursos permanentes que tiene que tener y financiar la empresa. Atiende las cuestiones del planeamiento, cómo planea y plantea salir a competir en el mercado, y toda cuestión más estable a lo largo del tiempo, y lo que busca es lograr un equilibrio justamente entre las inversiones de largo plazo en función del planeamiento que desea la empresa. De todo lo explicado anteriormente, surge que el costo al cual vamos a financiar tanto el capital de corto como de largo plazo es fundamental para el planeamiento, porque el nivel de la KO o de la WACC, que sería el costo promedio ponderado del capital, nos determina qué proyectos con una determinada TIR son inversiones rentables. Y justamente esto nos determina el volumen y composición del activo a financiar. Bueno, y acá llegamos a lo que sería el costo del capital y sus aplicaciones. Entonces podemos decir que el costo del capital son las distintas fuentes de financiamiento con que permanentemente cuenta la empresa para financiar las aplicaciones de fondos que hemos determinado o que la alta dirección ha determinado. Lo que no se incluye justamente en el costo del capital es la financiación que nos otorgan nuestros proveedores, los descuentos en cuenta corriente y demás operaciones que son diarias y aisladas. Esto se refiere entonces tanto a la deuda como al capital propio, según la proporción que se haya determinado con anterioridad. ¿Cuáles son las aplicaciones del costo del capital? Lo más importante radica en la utilización para decidir sobre el presupuesto del capital que se conforma por los distintos proyectos de inversión que le llegan a la alta dirección desde las distintas áreas, secciones o líneas de producto de la empresa y que tiene que decidir en función del KO y la TIR que tienen estos proyectos para priorizar, ordenar y ejecutar los que crean más valor, justamente siguiendo el objetivo empresario. Otra aplicación es decidir sobre si arrendamos o compramos. Esto sería lo que hablamos en el video anterior sobre la instancia de decisión estratégica, que era decidir sobre la composición de los costos. Entonces elegimos entre costo fijo o variable. Otra aplicación sería la cancelación anticipada de deuda, reembolsos de bonos, etc. Otra aplicación muy importante en la órbita estatal es para ejercer control y supervisión a las compañías de servicios públicos, dado que son monopolios naturales, no avalados por el mercado, sino por licitaciones del Estado. La gente está obligada a pagar ese precio que le cobre esa empresa porque no hay otro.
entonces el Estado debe intervenir para que no haya abusos. Un ejemplo sencillo para explicar cómo funciona el control sería que una empresa tiene un monopolio en una zona determinada y por un servicio determinado. El proveer el servicio es fácil de planificar, la cantidad, dimensión de nivel de actividad, determinar la estructura del capital, que generalmente son estructuras fijas, no son variables. Y en función de estas variables, que sería el nivel de actividad, el nivel de capital y con la estructura de los costos previstos, se determinan los niveles de precio de las tarifas de los distintos servicios, para que las compañías puedan cubrir sus estructuras de costo y obtener una ganancia que compense justamente el riesgo que asumen los accionistas que compran las acciones de estas empresas. Bueno, y llegamos a la filmina de los componentes del capital y sus costos. Entonces, partiendo de lo anteriormente descrito, pasemos a la determinación del costo del capital. Entonces, ¿cuáles son esos componentes del capital? Bueno, las deudas, y después se dividen las acciones preferentes y las acciones ordinarias. Esta división teórica justo surge porque las acciones preferentes tienen un costo fijo, igual que las deudas. Por eso es que en alguna bibliografía se unen, mientras que las acciones ordinarias tienen un costo variable. Bueno, en cuanto al costo de la deuda, para identificar qué costo es el que tenemos que determinar, es el costo de la nueva deuda que pueda conseguir la empresa y no la CAI a la cual ya se endeudó o se venía endeudando hasta la fecha. No se debe usar los costos de las fuentes actuales que está utilizando, porque esa deuda ya se utilizó, ya se tomó y es posible que no siga disponible en este momento que estamos analizando para financiar proyectos futuros. Entonces, como el costo del capital justamente busca financiar los nuevos proyectos que vamos a llevar a cabo, según lo que se presupuestó en la alta dirección, se debe tomar la nueva deuda que justamente va a financiar esos nuevos proyectos, no la deuda que se financió otros proyectos anteriores. Lo otro importante es considerar el costo después de impuestos, porque la maximización que buscamos es después de impuestos justamente, porque la utilidad neta ya es después de pagar el impuesto a las ganancias. Y como los impuestos se tienen que pagar obligatoriamente tarde o temprano, es correcto que se tome la maximización después de impuestos. Además que los flujos que generan los proyectos son los que provocan que se puedan aprovechar los beneficios fiscales. Luego pasamos al KP, que es el costo de las acciones preferentes, y surge del cociente entre los dividendos preferentes, que son fijos y se tienen que pagar sí o sí independientemente de los resultados de la empresa, dividido justamente lo que cotice las acciones preferentes a esa fecha. Y bueno, y de este cociente surge el costo efectivo de financiarse con emisión de acciones preferentes. Luego, la KS sería el costo de las utilidades retenidas. Es el más complejo de determinar y hay tres formas de calcularlo. Primero, el modelo CAPM. El modelo CAPM, como sabemos, tenemos que la KE, o en este caso, de las utilidades retenidas, es igual a la tasa libre de riesgo más la prima de mercado por el beta. El beta sería el riesgo propio de la empresa y que justamente está multiplicando porque ajusta la prima de riesgo del mercado. Justamente la ajusta según el riesgo que tenga la empresa en particular que estamos analizando. Luego es importante destacar que para la tasa libre de riesgo se considera libre de riesgo Estados Unidos y principalmente sus bonos, porque es el principal actor a nivel mundial, emite la moneda en la cual se realiza gran parte de la operatoria mundial en el mercado financiero, por lo tanto se toma de referencia y por la historia de que nunca entró en default. Entonces hay consenso en que se tome como tasa libre de riesgo justamente la de los bonos de Estados Unidos. Y una aclaración importante sobre esta aclaración, justamente, es que esto no quiere decir que no haya otros países menos riesgosos que Estados Unidos. Pero como no tienen el mismo peso relativo, no tienen la misma historia y puede ser que momentáneamente sean menos riesgosos que Estados Unidos, no se tiene en consideración esas tasas que supuestamente tienen menor riesgo que la de Estados Unidos. Y en lo que sí no hay consenso es en qué bonos deben tomarse de Estados Unidos, si es una letra a un día o un bono a 30 años. ¿Qué es la tasa libre de riesgo? ¿Cuál es la que debemos tomar?
Y bueno, generalmente en la práctica se usa la de los bonos a 10 años, y yo recomendaría tomar el bono o promedio de bonos que se ajusten al plazo del proyecto que nosotros estamos proyectando. Si nosotros estamos proyectando nuestra empresa a 5 años, bueno, tomar un promedio de los bonos que haya a 5 años o que tengan duration de 5 años, y así sucesivamente para respetar justamente la tasa y el tiempo. Porque lo que hay que saber es que la tasa siempre está atada al transcurso del tiempo. La tasa no es más que un mecanismo para pasar consumo del presente al futuro. Y luego, el otro componente del modelo CAPM complejo de calcular es el beta. El beta se calcula con una serie histórica de los precios que manejó la empresa que está bajo análisis. Puede no ser un reflejo razonable del riesgo o de la evolución de la empresa en el futuro, por ende la alta dirección debe analizar si ese beta que se calculó es representativo al mediano y largo plazo o no. Si la empresa se insertó en un nuevo mercado, largó nuevos productos, se metió en una nueva actividad industrial o proyectos que cambian justamente el riesgo relativo del negocio, bueno, va a cambiar ese beta. Entonces no es recomendable trabajar con históricos. Ahí es más recomendable ir a especialistas de mercado o de ese sector en particular y que más o menos nos establezcan un beta para nuestra empresa. Y el otro concepto del modelo CAPM que es extremadamente difícil de determinar es justamente la prima de mercado o la prima de riesgo. En otras palabras, es saber cuál va a ser la diferencia entre el promedio de los actores que invierten en activos de riesgo, como las acciones, y cuál va a ser el rendimiento de los que inviertan en bonos de Estados Unidos a 10 años. Entonces, para esto también se usan primas históricas o especialistas de mercado. Y algo muy relevante atado con este modelo CAPM, que luego también lo vamos a ver en la práctica, es que hay ciertas carteras o ciertos activos que se ajustan por riesgo país. Y también se usa para esto la tasa de Estados Unidos como tasa libre de riesgo. Y les voy a dejar un video sobre riesgo país para que sepan cómo se determina en caso de que en un parcial le pidan ajustar por riesgo país. De los tres enfoques que dijimos que había para determinar justamente el costo de las utilidades retenidas, ya mencionamos el modelo CAPM. Otro enfoque es el modelo del flujo de fondos descontados. El precio de un activo surge justamente del flujo de fondos que genera en el futuro, descontado a la tasa de descuento que deba usar la empresa en particular. En una acción, el precio surge del dividendo próximo, es decir, el dividendo del momento 1, o si nos dan de dato el modelo, el dividendo 0, lo tenemos que ajustar por la tasa de crecimiento. Dividido justamente el precio en el momento actual más la tasa de crecimiento esperada. La dificultad de aplicar este modelo surge de determinar la tasa de crecimiento que sea razonable esperar que la empresa la pueda obtener y mantener a lo largo del tiempo o a lo largo de la proyección que nosotros estamos haciendo, que justamente sería en el mediano o largo plazo. Si la empresa fue estable en los últimos 5 o 10 años en cuanto a crecimiento, puede tomarse el promedio para proyectar, y si depende mucho del contexto, de la coyuntura, no es posible aplicar justamente este promedio. Entonces se pueden tomar los promedios de las evoluciones del sector en el que esté inserta la empresa. Por último, el enfoque del rendimiento de bonos más prima de riesgo sería el tercer modelo o método para calcular justamente el costo de las utilidades retenidas. Este modelo parte de que el mercado le asigna una KI a los bonos que la compañía saca al mercado y lo hace de forma eficiente, se supone, porque en el mercado hay muchos actores que están comprando y vendiendo ese bono. Entonces lo que hace es reflejar lo que quieren cobrar los bonistas como tasa, que serían los acreedores de la empresa. Entonces en el mercado se define la KI y después para los accionistas se debe agregar una prima de riesgo propio, dado que ellos siempre asumen más riesgo que los acreedores, puesto que cobran últimos. Lo que se propone siempre en este modelo es que generalmente se incorpore entre 3 y 5 puntos porcentuales sobre lo requerido por los acreedores. Entonces, de lo dicho anteriormente,
quedó determinado el costo de las utilidades retenidas. Sabemos que no puede ser inferior a la KI determinada en el bono, ni tampoco una tasa exageradamente por encima de ella para el nivel de riesgo que el mercado determina que tiene la empresa. Una vez determinado este costo, que representa cuánto es lo mínimo que deben rendir los nuevos proyectos de inversión a los accionistas para poder retenerle justamente estas utilidades y reinvertirlas, también es menester calcular el costo de emitir nuevas acciones por si la empresa quiere abrir el capital. Es importante porque tiene costos únicos, por ejemplo, el de publicación, el de emisión de acciones, el de registro de estas acciones en el mercado bursátil de oferta pública, lo que se llaman costos de flotación. La CAE en este caso surge del dividendo en el momento 1 dividido el precio por 1 menos F, que sería justamente ajustar ese precio del momento 0 por los costos de flotación. Por eso es que es 1 menos, porque le estamos sacando justamente el porcentaje que ocupan esos costos de flotación más la tasa de crecimiento. Entonces, ese 1 menos F es importante que quede claro que es como ajustar el precio del momento 0 según la tasa de los costos de flotación o la tasa de comisiones que deba pagar la empresa como costos para emitir esas acciones. Y este precio ajustado representa el precio real que va a recibir la empresa por cada acción emitida y vendida. Bueno, en la filmina anterior entonces lo que hicimos fue determinar cuáles eran los componentes del costo del capital y cuáles eran sus costos individuales. Entonces lo que vemos acá como promedio ponderado del costo del capital es justamente, una vez que determinamos el costo individual de cada una de las fuentes de financiación que tiene la empresa, las multiplicamos, las ponderamos por la participación que cada una de ellas tiene sobre la estructura de capital íntegra de la empresa, y a eso se convierte en un promedio justamente. Entonces, la WACC o el KO son el costo promedio ponderado del costo del capital, que sería la tasa global a la cual la empresa se financia. Y justamente estos W son las participaciones de cada una de los componentes que tiene el costo del capital. Y bueno, y como ya dijimos anteriormente, de los componentes surge una clasificación teórica muy importante, que se agrupan las deudas con las acciones preferidas porque es un costo que debe pagarse independientemente del resultado que obtiene la empresa a lo largo del año. Por eso es que se dice que son costos fijos. Y por el otro lado tenemos las acciones ordinarias, que son costos variables y que dependen del resultado. Entonces, una vez hallado el KO o la WACC, se debe calcular y armar el programa de costos marginales del capital, que lo que busca determinar es cuánto me cuesta conseguir $1 adicional. Por eso es marginal, justamente. Cuando empezamos a incorporar nuevos montos de financiamiento, se va a empezar a encarecer el acceso a este financiamiento hasta que, en un extremo, quede restringido. Esto empieza a provocar puntos de ruptura, y justamente, ¿qué son los puntos de ruptura? Es el punto en el cual el costo del capital salta. A partir de ahí, el dólar adicional que me voy a financiar me sale más caro. Bueno, ¿y cómo surge este punto de ruptura? Bueno, es el cociente entre el monto total de cierto capital de costo más bajo de un tipo, es decir, de un componente dado, dividido en la fracción que ese componente ocupa sobre la estructura total que tiene la empresa. Entonces, para dar un ejemplo de este punto de ruptura sería el monto total de la deuda con un banco por un monto determinado, por una tasa determinada, dividido la porción que ocupa justamente esa deuda sobre la estructura del capital total de la empresa. Y un ejemplo numérico sería que el punto de ruptura, por ejemplo, es igual a $1.000.000 que sea el monto, a una tasa del 15% en dólares, y si esa deuda representa el 50%, porque así lo determina la alta dirección, entonces eso nos va a dar $2 millones. Entonces ahí tenemos que la deuda ocupa el 50% del activo a financiar, que es 2 millones. Y lo que quiere decir este punto de quiebre es que yo voy a mantener
ese costo de capital hasta los 2 millones de dólares. La otra mitad la puedo obtener con utilidades retenidas, por ejemplo. Y cuando pida $1 más adicional, me van a aumentar la tasa o pedir más garantías, avales, etcétera, que eso se traduce en un costo efectivo de la operación más alto. Y luego otro concepto que típicamente hace pegar el salto en el costo del capital, desde el lado del capital propio, es cuando se agotan las utilidades a retener y tenemos que salir a emitir acciones, que eso es lo más costoso. Y acá llegamos a lo que sería el programa del costo marginal del capital. Y acá lo que muestra este gráfico es cómo cuando aumentamos el capital obtenido, el nuevo, digamos, la nueva deuda con la cual queremos financiar el activo, a medida que rompemos la barrera de las utilidades a retener, pega un salto. Y cuando rompemos el tema del escalón que nos da la deuda que nos determina el banco, bueno, si le pedimos $1 adicional a este banco, nos pega un salto de nuevo el costo promedio ponderado del capital. Bueno, y como ya habíamos dicho, la aplicación principal de este programa del costo marginal del capital es justamente aplicarlo en el presupuesto del capital, en cómo vamos a determinar ese volumen y composición del activo que nos determinaban las inversiones rentables. Y acá tenemos justamente el programa de oportunidades de inversión, que acá van a estar todos los proyectos que sean rentables, justamente todos los proyectos que la empresa tiene planeado hacer algún día, ejecutar algún día, y los tenemos que comparar justamente la TIR que tenga ese proyecto con nuestro costo de capital. Entonces, en este supuesto, partimos de que el costo inicial del capital es de 10,2%. Por ende, de los proyectos que tienen TIR igual o superior, se supone que son inversiones rentables. Y entonces tenemos nosotros 5 proyectos y lo que debemos hacer es ordenarlos de mayor a menor según la TIR, suponiendo que pueda tener en algún momento restricciones de fondos. Entonces para eso los ordenamos de mayor a menor. Para seguir el objetivo de la empresa, además, tenemos que realizar primero los más rentables para maximizar justamente la política o la decisión de inversión. Bueno, y pasamos a esta última filmina que justamente habla de la combinación entre el programa de costo marginal del capital y el programa de oportunidades de inversión. Justamente, el programa de oportunidades de inversión es decreciente porque ordenamos los proyectos de mayor a menor según la TIR que tenga cada uno de ellos. Y acá teníamos cómo la WACC iba pegando un salto a medida que íbamos agotando las líneas de financiamiento. Entonces, justamente de la combinación del programa del costo marginal de capital y el programa de oportunidades de inversión, nos van a determinar con exactitud aquellos proyectos que verdaderamente crean valor para la empresa y para los accionistas. Si hubiéramos aprobado entonces todos los proyectos, con el proyecto A hubiéramos tenido un costo de financiar más alto que el rendimiento del proyecto en sí. Por ende, habríamos destruido valor, en realidad. Entonces, lo que nos determina cuando hacemos esta combinación es que los proyectos que estén antes de la intersección van a ser rentables y se van a ejecutar. Mientras que el proyecto A, en este caso, no se va a hacer hasta que no logremos disminuir justamente el costo promedio ponderado del capital. Y lo que muestra este gráfico es que en el eje de las Y lo que vemos son los porcentajes de las tasas y en el eje de las X es cómo vamos aumentando justamente el capital para financiar el activo y los proyectos que tenemos planeados. Y bueno, algunas preguntas interesantes que se han hecho a lo largo de todos los finales que hemos analizado. Una pregunta interesante es: ¿el costo implícito del financiamiento con proveedores debe ser considerado para la determinación del costo del capital de la empresa? Y como a los profesores les gustan las respuestas cortas de un renglón, ahí lo que se tiene que responder es que se toma solo la deuda permanente. Los proveedores no se incluyen. Otra pregunta es: ¿cuáles son los motivos que generan los puntos de ruptura? Y esto es lo que vimos. Por ejemplo, cuando agotamos
las utilidades a retener y cuando pedimos dinero por demás del que nos presta el banco a una determinada tasa. Cuando superamos ese monto, ya nos va a cobrar otra tasa. O nos van a pedir cierta documentación que nos hace elevar el costo efectivo total de la operación. Otra pregunta es, ¿qué metodologías se podría utilizar para determinar el costo de las utilidades retenidas? Y en este caso vimos el enfoque CAPM, el enfoque de flujos de fondos descontados, y el tercero era el de tomar la KI de los bonos y agregarle una prima de riesgo. Entonces lo que nos pueden preguntar en un final es esta pregunta o alguna pregunta relacionada a cómo se determina y qué aspectos o variables tiene adentro cada uno de los conceptos. Y la última pregunta es cómo se determina el presupuesto del capital óptimo. Entonces el presupuesto del capital óptimo, como dijimos, para decirlo resumido, es justamente de esta combinación que estamos viendo, surgen cuáles son los proyectos rentables. Entonces, si en este caso nosotros teníamos que endeudarnos 250 millones de dólares para llevar todos los proyectos, y en realidad el A no lo vamos a llevar a cabo porque tiene un costo promedio ponderado del capital más alto que la TIR que rinde a los accionistas, entonces ahora lo que sería el presupuesto del capital óptimo va a ser, por ejemplo, hasta acá, que es 180 millones de dólares. Entonces ya no estamos planeando llegar a los 250, sino partir acá hasta los 180 millones. Entonces, justamente, ¿cómo se determina? De la mezcla de estos dos y hasta la intersección, todos los proyectos que están hacia arriba los vamos a ejecutar. Los que queden afuera no se realizan. Justamente, ¿por qué? Porque tiene un costo promedio ponderado del capital más alto que la TIR que le reporta a los accionistas. Entonces, no estaríamos creando valor, estaríamos destruyendo. Y hasta acá llega el video, espero que les sea útil. Y nada, nos vemos en el próximo.